Buenas hijos de puta, bienvenidos a la primera edición de pesos pesados de su deporte favorito, el boxeo. Y si no es su favorito, pues se joden y lo ven. Yo soy Carlos Manuel Bejerano, soy Down y me gusta My Little Pony. En esta maravillosa tarde tenemos un combate sorprendente porque se va a enfrentar... Así es, señores, el mismísimo Alex Bringuar, que tiene 0 peleas ganadas, 0 peleas perdidas, pero eso sí, es una máquina del sexo. Tenemos ahora una entrevista exclusiva de este programa, un noticiero, o lo que poronga quieran llamarle, con Alex. Hola, ¿cómo estás? Sexo. ¿Nos puede contar un breve relato de su infancia? Bueno, mi infancia, básicamente tuve sexo durante toda mi infancia. Mínimo, antes de 12 años me había follado entre 25 caballos, quizás 26, no sé, no llevo la cuenta. Y además de eso, alrededor de 50 y 60 primas, sí tengo 50 y 60 primas así es. Y genera mucho sexo, sí, sexo. ¿Dónde fue que usted aprendió a boxear? Bueno, yo aprendí a boxear mientras tenía sexo, tipo, como usted sabe, soy machista, pero a las mujeres, pero a los hombres también. ¿Y tú tenías sexo mientras follabas? ¿Cuántas peleas usted tiene ganadas? Ninguna, pero llevo 485 días consecutivos teniendo sexo. Tengo que terminar la pelea ahora mismo porque si no ya se va a acabar el día y pierdo la racha. Sexo. Muchas gracias. No, sexo. Y como vieron en la entrevista, este Alex es una máquina con esos puños. No para de dar puñetazos uno tras otro, ni con el pito tampoco. Se dice que el pito de este individuo es el prohibido, el némesis, nadie lo ha podido ver, solo la persona o la cosa o el animal con que él ha tenido sexo. Pero nuestro noticiero siempre está al borde de la noticia y les ha enviado a ustedes un video en directo que se va a poner ahora de el pito de Alex tras bambalinas. Increíble. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y ahora nuestro retador, directamente desde el foso de la depresión, el señor Kirito Squad. Este sí es una máquina de matar. Y tenemos una entrevista con él ahora antes de empezar este combate. Tenemos a Kirito en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Depresión. Ansiedad. Más depresión. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy depresiva. Literalmente lloraba todas las noches porque no tenía atención en casa, no tenía atención en la escuela. Literalmente me hacían bullying. Jugaba al Doom. ¿Y cómo fue que se introdujo en el mundo del boxeo? El mundo del boxeo sirvió para liberarme de la depresión y la ansiedad y de la depresión del mundo exterior, ¿no? Y me introduje así al mundo del boxeo, empecé a boxear cuando tenía 10 años más o menos. Depresión. ¿Cuántas peleas llevas ganadas ya? Yo ganaba como 45 peleas, literalmente en todas las peleas lloro al final y me da la pelea. ¿Cuáles son tus expectativas para la pelea? Mi expectativa para la pelea es ganarle en el round 1. Yo voy por el round 1. Yo no voy a llorar en esta pelea, o sea, para que me la den, no. Yo quiero ir por el... Si hace falta llorar, yo lloro. Pero no creo que haga falta. Creo que es un contrincante bastante fácil. Así es, como lo oyeron, gente. Él dice que no va a llorar porque él quiere ganar esta pelea. La verdad que son dos exponentes muy fuertes en el género. Los dos tienen que dar por su lado, son buenos en sus categorías. Me encanta hablar de mí en tercera persona, o sea, qué egocéntrico soy. Y bueno, ahora me está llegando la noticia que tenemos a nuestro corresponsal ahí, directamente desde el domo donde se va a efectuar la pelea. Los dejamos con imágenes directamente desde el domo. Y yo me voy a hacerme una paja. Así es, Carlos, ya tenemos a los púgiles que van a realizar el pesaje para ver si están en forma y el primero en subir es Alex. Y según dice la balanza está correcto, pesa 56 kilómetros, así es, está en forma, que este último mes Alex se entrenó durísimo en el McDonald's. El segundo que sube es Kirito Squad. Y da un peso de 3 años luz, increíble, nuestros púgiles es verdad que se ven en una excelente forma. Y ahora pasamos a la foto del careo, que es para la prensa y esas cosas. Pero bueno, podemos ver que los boxeadores tienen unas palabras allí. Seguramente uno le está deseando al otro buena suerte. Bueno, vamos a escuchar el audio directo a ver qué se dijeron los púgiles. ¿Qué te Eres pasa, zorra, puta? eres Voy a zorra, pelear con tu mujer. negra, Yo lloré con tu mujer. puta. Para que lo sepas, tu mujer tiene... Bueno, ahora después de escuchar estas palabras de ánimo, vamos con un mensaje de nuestros patrocinadores.
¿Tenés las uñas llenas de tierra y querés cortártelas? No importa, con nuestros corta uñas Samsung SA, nuestro producto tiene una calidad de más de 100% verificado por nuestros consumidores. Llamando al número que tenés en pantalla podés adquirir uno de nuestros productos y así no parecer un indigente con esas uñas tan largas. Bueno, Carlos, creo que la pelea está lista para empezar. ¿Estás ahí, Carlos? ¿Carlos? ¿Carlos? Sí, estoy aquí. Sí, me dijiste que la pelea iba a empezar ahora en unos minutos. Sí. Carlos, sí, sigue hablando. Así es, ya los boxeadores están en el ring y listos para enfrentarse. Y vamos con el audio en directo. Prostituta. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that. ¡Vos, FGP, has subido video! ¡Sexo! FGP te quiero, si vos FGP te quiero. Vos FGP te quiero, si vos FGP te quiero. Tus videos me inspiraron a ser alguien mejor porque te quiero. Esas gafas están muy sexys, vos FGP te quiero, vos FGP, oh por Dios, dime cómo puedo hacer videos como vos. Decime, necesito saber reaccionar a cosas, necesito saber cómo reaccionas. Vos FGP te quiero, si vos FGP te quiero. Vos FGP te quiero, si vos FGP te quiero.